Seguimos en la mesa de este miércoles, 14 de junio de 2017. Estamos con Guillermo Fossati, Rafael Porsekansky, Martín Couto y Magdalena Díaz. Una investigación sobre inmigración en Uruguay, realizada por el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, arrojó que 44% considera que la inmigración no es positiva, mientras 39% se muestra a favor y 14% dice ser indiferente al fenómeno. De acuerdo a una encuesta incluida en el estudio realizada por Equipos Mori, el 23% considera que los inmigrantes inciden en el aumento de la delincuencia. El 43% rechaza a los inmigrantes porque competirían con los uruguayos por puestos de trabajo y el 70% cree que los uruguayos deben tener prioridad en el acceso al empleo frente a extranjeros ante un escenario de crisis. Este trabajo es el primer análisis descriptivo que se realiza en nuestro país luego de que viniera este aumento de la llegada de personas provenientes de países latinoamericanos en los últimos años, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba o de República Dominicana. ¿Qué les parecieron estas cifras? Rafael quería empezar. Primero una precisión, que la encuesta la ejecuta efectivamente Equipos Mori, pero es diseñada, pensada y analizada por el equipo de colegas del Programa de Población. Bueno, yo creo que hay muchas cosas para decir. Lo primero es que, como vi en los medios algunas voces alarmadas y alarmistas, diría yo pondría un poco de paños fríos al asunto. Antes de decir que, digamos, tenemos una mitad de los uruguayos, por ejemplo, que es chauvinista o xenófoba. Esta encuesta mide actitudes, para empezar, no mide conductas. Mide actitudes hacia diferentes cosas, no mide todas las actitudes. Mide algunas, por ejemplo, si le parece bien que tuvieran mismos derechos extranjeros y uruguayos, actitud general hacia la inmigración, qué tipo de inmigrantes preferirían y demás, pero no miden otras cosas. Por ejemplo, la encuesta mundial de valores, otra encuesta, le pregunta en diferentes países si prefiere tener, si le molestaría tener inmigrantes dentro de su barrio. Y en esa pregunta específica, por ejemplo, el porcentaje de uruguayos que dice que le molestaría es muy bajo. ¿Tá? Entonces yo creo que hay que matizar mucho estos datos antes de saltar en conclusiones erróneas. ¿Por qué digo esto? Porque quizás también una lectura apresurada puede llevar a decir que no estamos tan lejos de un Le Pen o de un Donald Trump en materia de xenofobia y antiinmigración. Yo creo que hay muchísimo tela por cortar para llegar a un caso así. En segundo lugar, me parece interesante evidentemente, de todas formas, los datos yo creo que ponen un poco en cuestión esa imagen de que tenemos de país ampliamente receptivo a los inmigrantes, tolerante, etc. Evidentemente no es tan así, pues si un porcentaje sustantivo de la población no considera positiva la inmigración, algo está ocurriendo. Ahora, yo quería lanzar esta pregunta para los compañeros. Por otro lado, el informe dice que las personas más proclives a la inmigración son las personas con educación terciaria. ¿Y quién tiene más influencia en la opinión pública? Las personas con educación terciaria. La opinión pública no es una opinión generalizada, donde teóricamente cada quien tiene el mismo granito de arena en la contribución. Entonces, creo que en esa cuestión de que la opinión pública haya construido una imagen de Uruguay más abierto, también está sesgado por el hecho de que influyen más las personas con más proclividad a los inmigrantes. Después hay varias cosas más para agregar. Guillermo. Bueno, yo por un lado haría una serie de observaciones que no son de tipo metodológicas con respecto a esta encuesta en particular, sino a la posibilidad de sacar interpretaciones válidas a punto de partida de un dato que te proviene de una fuente de información. Por una razón. Primero, porque no tenemos un registro de tendencia, que no tenemos un punto de referencia con el cual darle sentido al número concreto. Y por lo tanto, porque si nosotros vemos este 44, 45, ¿no? 45%, sí. y tenemos 44,9% considera que la inmigración no es positiva. Ahí está. Si nosotros tenemos ese registro y con igual metodología tenemos datos de una década atrás, tenemos un punto de comparación con el cual podemos mirar la evolución de estas actitudes en la población nuestra.
Tampoco tengo datos, simplemente saber que en Europa, por ejemplo, hay un crecimiento importante de estas actitudes negativas ante la inmigración que se ha dado en los últimos tiempos, pero no lo tengo expresado en porcentajes concretos con metodologías similares. Como decía Rafael, y es importante, hay que tener presente cómo se aborda el estudio, qué tipo de preguntas se hacen y qué tipo de preguntas se omiten. Pero en Europa la tenés cristalizada con la formación de movimientos políticos donde la xenofobia, o por lo menos la antiinmigración, es una bandera. Exacto. Pero más allá de todo eso, también desde la academia y desde los tomadores de decisiones en la formulación de políticas públicas, tampoco hay consenso con respecto a los motivos de base que están detrás del por qué la gente puede tener este tipo de actitudes frente a la inmigración. Es decir, hay distintos tipos de marcos teóricos para poder abordar el tema, pero no hay necesariamente un consenso. Es decir, por un lado, hay teorías que se apoyan en variables sociales, psicológicas, afectivas, emocionales, ideológicas, de ideología. Hay otro grupo que va por el lado de competir en el mercado laboral, es decir, quitar espacios laborales. Y por lo tanto, y esto es interesante. Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, uno de los aspectos que me decía un estadounidense, que es muy amplio en su manera de razonar, trata de no ponerse una camiseta que le impida mirar la cosa con mayor amplitud. Me decía que en los propios Estados Unidos siempre había una actitud muy particular. Cuando el empleo no era un problema, la llegada de inmigrantes que se ocuparan de determinadas tareas que el estadounidense promedio no estaba dispuesto a hacer, era bienvenida. A partir del momento en que la situación se presentaba crítica, se transformaban en enemigos que había que expulsarlos. Bueno, este tipo de situaciones está en parte de la otra visión, es decir, vienen a competir acá. La encuesta plantea que las mujeres particularmente tienen un mayor rechazo desde ese punto de vista, sí, y los mayores de edad o a partir de determinada edad sienten concretamente que pueden venir a competir con ellos en el mercado laboral, ¿no? Sí, yo creo que la encuesta presenta algunos datos interesantísimos. En primer lugar, esto no es de la encuesta, sino un dato que recogen los antecedentes. Destacar que desde 1960 el signo de la migración, es decir, de los que se iban versus los que llegaban, era negativo, y de 2009 a 2013 se corrobora un cambio de signo, mayormente por retornados. Entonces creo que partimos de un escenario distinto en donde la cabeza de los y las uruguayas debiera empezar a pensar en otro esquema, y no es aquel esquema en donde si alguien viaja es porque se va, sino que en realidad van a venir a convivir con nosotros, primero retornados, que puede ser muchos años que vivían en el exterior, y personas de otras nacionalidades. A mí me parece que hay tres puntos. Bueno. No sé si te interpreto, pero ¿cómo se considera a un uruguayo que vivió muchos años en el exterior y vuelve? Yo creo que es un nativo. Claro, pero en realidad no es, porque a ver, Lo que pasa es que si vemos, por ejemplo, el dato sobre la recepción de los retornados, es bueno que lleguen perdón, estaba mirando lo de inmigrantes extranjeros, pero los datos de retornados tienen algunos datos positivos. Por ejemplo, que retornen, el 78.9% está de acuerdo. Sin embargo, después hay algunas otras preguntas que yo creo que permiten plantearse que estamos ante una lógica instrumental de ver la inmigración, y creo que eso nos pone en las puertas de futuros problemas. Es decir, yo creo que las ideas estas de ultraderecha sobre la inmigración que están en el mundo son extremadamente peligrosas para cualquier sociedad y para la convivencia dentro de las sociedades y en un marco regional y global. Y nosotros debiéramos incorporar una perspectiva de derechos, una perspectiva que, entre otras cosas, se choca con esta lógica instrumental que creo que existe si analizamos algunas respuestas. Por ejemplo, el perfil valorado. Buen nivel educativo, 66.8% de la gente dice que es deseable que vengan con buen nivel educativo, con calificación laboral el 67.4% y dispuesto a adaptarse el 75.4%. Es decir, lo que queremos no es que nuestra cultura se enriquezca, sino que vengan y adopten mecánicamente nuestra cultura. Pero decía, la lógica instrumental. Se pregunta sobre los retornados y el apoyo económico. ¿Estaría de acuerdo con que se le dé apoyo económico? A todos los retornados hay acuerdo un 38.4%. Si son migrantes científicos, un 54.2%. Y yo repito,
esto indicaría una lógica instrumental atrás de la forma de pararnos ante la inmigración, y yo creo que eso es un problema, porque los discursos de ultraderecha contra la inmigración se basan en esta lógica instrumental. Y por último voy a dar el último ejemplo. Ante escasez de trabajo, ¿le parece mejor beneficiar a los nacionales, a los uruguayos? 62% apoya y en desacuerdo un 31.7%, es decir, seleccionar y discriminar en la selección de personal a los extranjeros. Después, ¿tendría que haber preferencia para los uruguayos para el acceso a servicios de salud, un derecho humano fundamental, básico? Sí, el 48% dice, está de acuerdo con que debiera haber una preferencia. Con educación, el 49% dice que debería haber una preferencia para los uruguayos. No obstante, digo que acá hay señales para trabajar, pero no creo tampoco que sea alarmante, porque en un mundo en donde tenemos estos discursos anti-inmigrantes tan fuertes, que en Uruguay tengamos estos valores, creo que no nos pone en la parte de abajo de la tabla. Pero además, Martín, hay que cotejarlo con conductas específicas. Y cuidado, ojo, hay conductas específicas que marcan problemas. Por ejemplo, las minorías inmigrantes dominicanas. Este es un tema que está poco mencionado en el informe y que he hecho una pregunta da un porcentaje no importante, digamos, muy minúsculo. Pero las minorías dominicanas, por ejemplo, sufren por su color de piel en este país. Hay una doble discriminación. Primero, su perfil mayoritariamente pobre, y segundo, su color de piel. Eso está registrado en estudios más cualitativos, por ejemplo. ¿Tá? ¿Pero qué quiere decir que sufran? Sufren discriminación a causa de su color de piel, y además del hecho de ser... ¿Sufren discriminación de tipo práctico? De tipo práctico, claro. ¿Qué quiere decir? En el ambiente social, por ejemplo, hay una sospecha, a raíz de algunos casos policiales hay una sospecha de que los inmigrantes dominicanos están asociados a la delincuencia. En fin, hay testimonios abundantes al respecto. Yo, bueno, ya que mencionabas la delincuencia, igual, claramente no estoy de acuerdo con la parte de la sociedad que dice que influye la delincuencia. Yo creo que el problema de la delincuencia es mucho mayor y no tiene que ver con los extranjeros. Por otro lado, no sé, no me sorprende, a mí no me parece que la versión de Uruguay que se vende para afuera sea la real. A mí el Uruguay, desde donde yo estoy, no me dedico a los estudios de las ciencias sociales, me parece que no somos un pueblo abierto, digamos. Y no me sorprende que la gente no quiera la competencia en el ámbito laboral, más allá de que dicen querer que entren los inmigrantes más educados, en el fondo no quieren porque saben que son competitivos. De hecho, me sorprendió un poco leer uno de los párrafos del estudio que dice que los cubanos y venezolanos son núcleos mejor formados. El 48% de los hombres y el 45% de las mujeres completó estudios terciarios. Y en Uruguay, el 9% y el 15% respectivamente. O sea, claramente el uruguayo no los quiere porque sabe que son competitivos. Me parece que no se le están dando más derechos a los inmigrantes que vienen. De hecho, se les prometen los mismos derechos que a los uruguayos y no se cumplen. Algún aspecto práctico de discriminación que sí conozco es el laboral, y se los discrimina a los inmigrantes, y muchísimo. No solo a nivel patronal, sino también los propios sindicatos. Hay millones de denuncias en el Ministerio de Trabajo que no llegan a ningún lado. No solo se les paga menos, se los trata mal, se los amenaza, o sea... Se los explota. Hablando más claro, se los explota. Sí, a veces no, pero no se les ofrece el mismo puesto de trabajo, y mismo muchas veces dentro de un mismo sindicato se prioriza darle trabajo al nacional que al extranjero, que quizás hasta cumpla mejor sus tareas. Me parece que el uruguayo debería pensar un poco, bueno, también cómo puedo ser, si esta persona es competitiva, cómo puedo mejorar yo para llegar a ese nivel. Esto lo reconoció explícitamente, por ejemplo, hace poco el Zunca reconoció que tiene problemas, por ejemplo, inmigración colombiana, que están haciendo todo un trabajo de base, por así decirlo, porque están enfrentados al problema de que hay cierta discriminación entre compañeros. Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, el de Gastón, que dice, si estos inmigrantes son latinoamericanos, son compatriotas, o deberían verse como compatriotas. Es fácil decirse artiguista, lo difícil es practicarlo, agrega. Sí. Agregó una pregunta, además. Va a ser interesante la comparación de cómo se comporta la sociedad uruguaya, cómo se comportó cuando la inmigración provenía de Europa y cómo se comportará ahora cuando la inmigración proviene de América Latina, porque ahí está todo el imaginario de la Suiza de América, es decir, siempre nos ubicamos mucho más cerca de Europa que de la gente que vive al lado nuestro. Y le agrego una cosa más, ¿cómo convivirán esta forma de recibir a los migrantes europeos
comparado con los migrantes latinoamericanos, y eso cómo se acompasa con el proceso de integración regional. Es decir, si hubo un proceso de integración regional tal vez que avanzó mucho en términos de la superestructura, de la normativa, de las instituciones, pero que tal vez no se acompasa con la lógica que tienen las sociedades de convivir regionalmente. Entonces a mí me parece que ahí hay puntos interesantes. Yo creo, ojalá que no, que con la inmigración latinoamericana nosotros vamos a tener algunas, lamentablemente, hay un hecho también, y es que esta encuesta puede estar de alguna manera sesgada o contaminada, entre comillas, por el contexto, por el sentir de los últimos tiempos, que es la reacción, por ejemplo, a lo que sucedió en el gobierno de Mujica con las familias sirias y demás. Es decir, que de alguna manera haya llegado a la percepción de la gente con un cierto sesgo negativo, y que eventualmente eso se traduzca en el tipo de respuestas que se pueden estar dando en una encuesta en este momento, ¿no? Entonces hacen una especie de generalización bastante abusiva. A punto de partida de un hecho terminan con una conclusión que la extienden porque no lo tienen a nivel consciente, ¿no? Sí, me parece exacto. Es un caso que fue una improvisación, diría yo, que terminó un desastre y que la gente lo compara. De todas formas, a la persona que mandaba el mensaje decirle que al menos normativamente, como dice Martín, el Uruguay sí avanzó. De hecho, la residencia permanente que ya se le ofrece como un reconocimiento a las personas de los estados de Mercosur y asociados, que bueno, vemos nuevamente que en la práctica nuestro país legisla, pero la infraestructura práctica no nos da, porque sacar una hora puede llevar meses, pero hay una tendencia a legislar para incluir a los países regionales dentro de, bueno, nuestros ciudadanos legales, digamos. Hacia ese lugar parece que vamos. Después lo otro interesante es que vienen con un conjunto de expectativas, Gustavo, y después chocan acá. Hay un oyente, Gustavo, que los pelea a varios de ustedes. Dice, es interesante cómo la posición de la mesa supuestamente demócrata es tratar de cambiar o reinterpretar la opinión de la gente en lugar de entenderla. ¿Se dedican a denostar a la gente? No, a mí me la gente ahora no tiene suficiente cabeza para pensar por sí misma. Emiliano, en ese sentido a mí me parece importante traer aquí a la mesa una reflexión que hizo el periodista Carlos Peláez, porque yo, digamos, cuando lo leo a él y descuento, o sea, no tengo la menor duda que no tiene nada de xenófobo lo que él dice. Él se hace una pregunta específica sobre los refugiados salvadoreños, que ahora hay un plan de traer. Y él dice, muy brevemente, es muy caro vivir acá y no hay trabajo, y queremos traer salvadoreños. ¿Qué garantías podemos otorgarle aquí a esas víctimas? ¿No estaremos comprando otro problema? Yo no quiero decir que estoy de acuerdo. Si es por los derechos humanos, compremos todos los problemas. No quiero decir que estoy de acuerdo con lo que él dice. Lo que sí digo es que plantear estas preguntas que él plantea, para mí no son xenofobia. Xenofobia para mí es otra cosa. Hay que saber separar los tantos. Una cosa es decir, bueno, Uruguay está preparado para recibir X volumen de inmigrantes, ¿sí o no? Y en base a eso diseñar una política migratoria. Son cosas diferentes. Está muy correcto lo que decís. Sí. Y de hecho tú te encontrás que muchos vienen con un conjunto de expectativas que uno se pregunta cómo fueron trazadas, cómo realmente las fueron formando. Y después llegan acá y dicen, sí, no, pero yo pensé que iba a tener tal ingreso, que iba a tener estas posibilidades. O sea, de todas formas, muchos se quedan, ojo. Sí, pero tú te encontrás con cierto desencanto, o lo encuentran como te enfrentan la realidad y te dicen un país muy caro. Y sí, es una realidad. Los venezolanos que citaba recién Magdalena, que vienen con muy buen nivel de capital humano, y bueno, hay experiencias concretas, informes periodísticos donde se chocan de bruces con la realidad y, digamos, vienen con un título universitario y terminan haciendo trabajos de cuidado de niños o oficios manuales. Bueno, es una realidad complicada, sí. Claro. Agregó en el final otro mensaje de Osvaldo que dice, oponerse a la inmigración es pegarse un tiro en el pie. Tenemos crecimiento demográfico negativo. La tasa pasivo es de futuro preocupante. Precisamos que venga otra gente. Muy buen aporte. Eso lo dijo Martín Coljas, que es uno de los responsables del estudio, que hay que también instaurar un discurso de que la inmigración puede traer, entre comillas, competencia, pero puede tener efectos demográficos muy favorecedores para una sociedad. O sea, eso también tiene que ser planteado y pensado entre todos. En eso discrepo radicalmente. Sí, por supuesto que puede traer beneficios, pero de esto hablaba con la lógica instrumental. Entonces, si nosotros instalamos la cabeza en la sociedad de que sí nos sirve que vengan inmigrantes solo cuando no sirve,
en una coyuntura de crisis, lo primero que va a pasar en nuestra sociedad es que se planteen, bueno, ahora no, ahora que se vayan o que se corran porque el trabajo lo precisamos para los uruguayos. Por eso creo que hay que instalar una lógica de derechos humanos. Las personas tienen que poder venir porque una persona que no tiene trabajo, que no tiene seguridad o que es expulsada de su país, tiene que tener algún lugar donde vivir. Y yo quiero que Uruguay se plantee ser ese lugar, ¿no? Como lógica de convivencia, como lógica que además nos va a servir también para convivir muchísimo mejor entre nosotros. Pero hay que estar preparado para recibir también. Sin duda. Hay que estar sin preparado. duda.